Muy buenas noches, bienvenidos a otra transmisión de nuestro canal al aire con Miguel Martín. Esta vez un poquito tarde porque pues estuve preparando no solo los contenidos de la transmisión que vamos a hacer hoy, que digamos pues había que rascarle en YouTube, había que rascarle también en las referencias del libro, marcar ciertos pasajes, afortunadamente se pueden marcar de forma electrónica. Sino que también tuve que pues prepararlo de mañana, ¿no? Porque pues mañana voy también a dar clase temprano, pero pues aquí estamos dándole con bastante gusto. Y pues vamos a ver entonces este programa en el que básicamente vamos a retomar algunos pasajes, como ya les había dicho, del libro de Nación TV de Fabricio Mejía Madrid, que para quien no lo tenga, pues ya saben, me pueden escribir al grupo de Telegram y pues ahí les puedo pasar el libro. Entonces, pues lo que vamos a hacer es enriquecer, digamos, esos pasajes, enriquecer esas cuestiones que nos plantea ahí, que son de la historia reciente, Fabricio Mejía, y pues las vamos a compaginar con los registros audiovisuales que hay. Hay algunos personajes que son recurrentes en estas revisiones que hacemos y hay otros que pues van a venir por primera vez. Sí, José, estamos en vivo, estamos en vivo. Disculpen la hora, pero les doy la bienvenida. Estamos en vivo y a todo color, dirían precisamente en esas producciones de Televisa. Muchas gracias por estar aquí y gracias a quienes acaban de llegar, que son Larisa Bonita y mi querido José Ramírez desde Puerto Rico. Así que pues les doy la bienvenida y pues vamos a ver quién más se suma. Afortunadamente pues ya va creciendo aquí el número de personas conectadas y pues esa es la idea. Vamos a darle pues galleta. Gracias Leti Aguilar, disculpa la tardanza también, te había dicho que más temprano, pero pues finalmente se fueron retrasando las cosas porque es que este no es el atuendo que me voy a llevar mañana. Entonces dije, pues de una vez voy a planchar esto para salir más guapín en vivo. Bueno, un poquito arreglado. Y pues por eso me tardé un poco más, también cenando, también preparando a mi niño, porque esta noche vela a mi esposa y entonces yo me quedo a cargo de él. Afortunadamente pues mañana no va a la escuela. Y pues yo sí voy a dar clase, pero pues ya, ese es, yo tendré que hacerme cargo de mi desvelo, ¿no? Que espero no sea mucho. Pero bueno, pues fíjense que entonces este libro de Nación TV es básicamente una especie de relato novelado de Fabricio Mejía, pero a partir de una investigación ardua en documentos sobre todo periodísticos, en también las, digamos, pues, investigaciones sobre todo de Genaro Villamil, ciertas cuestiones bastante interesantes. Es obviamente pues un libro muy ruptor, un libro que ciertamente es un poco provocador porque pues muestra de una manera descarnada sobre todo a los Azcárraga, profundiza un poco en sus pensamientos, por eso les digo que es una versión, es un abordaje novelado porque lo hace a manera, hace así el relato, a manera de novela, con ciertos incluso soliloquios por parte de Azcárraga Milmo, de Azcárraga Llán, sobre todo también en la última parte. Casi no abunda en Azcárraga Vidaurreta, ¿por qué? Porque pues él prácticamente no estuvo de lleno en la época televisiva, y pues el que estuvo en la época televisiva, el que de hecho pues decían, ¿no? Que hacía y deshacía artistas desde la radio, incluso desde la XW, pues era el llamado Tigre, que supuestamente aquí en el libro dicen que le llaman el Tigre no porque sea implacable o porque sea un gran luchador o un gran combatiente, sino más bien que porque todo lo que abraza lo hace sangrar, así decían ahí. Y es que de por sí pues también tenía muchas relaciones tortuosas en las que tampoco vamos a abundar porque pues realmente aquí una de las cuestiones que podemos sacarle más jugo es que precisamente están, como dijimos, pues los registros ahí en YouTube. Y puede ser que en otras plataformas a lo mejor que se me haya escapado, pero pues quise agarrar solo lo que está en YouTube. Aunque ya saben que con esto de YouTube pues nos arriesgamos siempre a que nos bajen el programa por cuestiones de copyright, ya saben, pero pues ahora tomé alguna precaución, alguna que otra precaución, que aparte de acelerar un poquito los videos, pues también lo que hice fue espejearlos, los volteé para que a ver si eso ayuda a que no nos
no solo no nos desmoneticen, que eso ya lo doy por sentado, la verdad, casi siempre desmonetizan estos videos, sino que más bien no nos lo vayan a bajar sobre la marcha, porque eso sí es un poco doloroso, sobre todo porque luego ya vamos agarrando un poco de tren y nos cortan mucho la inspiración. Entonces, pues sí, cuesta a veces trabajo que se recupere el mismo número de visualizaciones simultáneas que estábamos teniendo cuando llevábamos buen ritmo, pero pues no pensemos mal. Mejor pues vamos a pensar positivamente, así como veremos en algún pasaje también, que así nos lo querían vender, o nos lo siguen queriendo vender en algunos de estos ámbitos, y pues no vamos a hacernos a la idea de que nos lo van a tumbar, ¿no? Espero entonces, ya saben, pues siempre su participación en el chat, que es siempre valiosa, que a mí me da mucho gusto que se congreguen aquí para estas sesiones del domingo, que bien que mal, pues ya tienen su tradición, ya tienen su cierta tradición, ya cumplimos 2 años en el canal, y estos dosieres del domingo que me doy a la tarea de prepararlos y aparte de pues de exponerlos, y donde se pone sabroso también en el chat, pues la verdad es que los disfruto cada vez más, ya se va convirtiendo en pues en un sello, ¿no? Del canal, digamos, preparar un buen dossier y aventárnoslo una noche de domingo, aunque a veces ciertamente pues terminamos medio tarde y eso no siempre es benéfico. Dice, la frecuencia XHGC de González Camarena quebró y el Tigre Azcárraga lo invitó a formar parte, lo invitó a formar una alianza estratégica. Así es, nos dice aquí nuestro buen Matrix Noticias, exactamente, que por cierto, te mando un saludo. No te veo desde la Cámara de Diputados, pero pues ya nos estaremos encontrando, ya nos estaremos por ahí encontrando en alguna ocasión que siempre hemos coincidido y pues nos podemos saludar muy bien. Y sí, en efecto, pues González Camarena, no confundir con el hermano. Guillermo González Camarena es en efecto el ingeniero de los primeros ingenieros de proyección mundial que pues inventó la televisión a color. Lo de GC, lo de XH, lo de GC era de González Camarena, y entonces pues fue ahí cuando Azcárraga Vidaurreta, pues, no, perdón, cuando Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, pues sí, en efecto se lo jala para que sea parte de su equipo, ¿no? Para que sea parte de su séquito, que de por sí González Camarena y Salvador Novo hicieron en los años 50 una gira por Europa para ver cómo iba a ser el modelo de la televisión en México, pero pues al final se decidieron, pues, no por hacerlo evidentemente como la Deutsche Welle, que la fueron a ver, o como la tele francesa, o como la British Broadcasting Corporation, que es la BBC de Londres, pero pues no les gustó, prefirieron cómo era, por ejemplo, más bien en España, que en España durante el franquismo, pues la tele fue verdaderamente un instrumento de aleccionamiento, y pues nada más mareaban a la gente, por ejemplo, con ese Star System del concurso de Eurovisión, y aparte pues televisaban también misas y hacían así, ya saben, muchas cuestiones que tenían que ver en efecto con el control de masas, ¿no? El control de masas que le salió muy bien, la verdad, a Francisco Franco durante su régimen, que abarcó desde los 30 hasta, desde el 36 hasta, gracias al infame mitotero, muchas gracias mi queridísimo infame, para agarrar vuelo, ahorita que vamos a empezar a darle galleta. Muchas gracias por ese gran super chat que nos motiva. Y pues gracias a todos los que se incorporan, gracias, aquí veo a mi querida Lore, está Josemi, también Jesús Martínez, muchas gracias, ya habíamos saludado a Larisa Bonita, también aquí anda Leti Aguilar, ajá, en efecto, Claudia Félix, mi querido infame mitotero, pues vamos a seguirle dando entonces, ¿no? Vamos a darle con los primeros pasajes. Primero vamos a ver, pues algo medio escabroso. ¿Por qué? Porque, pues, ya saben que, y ya saben que también, bueno, ese es un apéndice. Ya saben que, pues, yo respeto siempre todos los cultos que cualquiera profese. Y pues yo creo que ya superamos la etapa, ¿no? En la que había que denunciar el usufructo de la religión por parte del gobierno en contubernio con Televisa para mantener al pueblo, pues, la verdad atontado.
que eso se hizo durante mucho tiempo. Aquí en el libro no abundan tanto sobre la refutación de la cuestión que vamos a ver más adelante, pero pues yo lo he investigado por mi parte y pues tiene mucho de verosímil. Total que entonces vamos a ver un poquito, pues de las estrategias de Televisa cuando sentían que flaqueaba un poco, así lo pongo entre comillas. Ya saben que yo soy muy comillero y me gusta mucho marcarlas así con ademanes, ¿no? No sé por qué, pero ya saben, yo soy muy comillero. Total que entonces cuando flaqueaba un poco la fe, Televisa pues le iba metiendo más producción a esta iniciativa que les había salido muy bien desde hacía varias décadas, que eran las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Lo curioso es algo que maneja ahí Fabricio Mejía, que es algo que también vamos a ver, es que había involucrados pues muchos que ni siquiera eran católicos. Por ejemplo, para que nos demos una idea, ahí solía conducir este señor Raúl Velasco, y Raúl Velasco pues ya le habían lavado el coco con lo de el budismo, pero también con lo de hecho, ahora se volvía una tradición masiva, que quién sabe qué tanta verosimilitud pueda tener, o sea, qué tantos verdaderos beneficios pueda tener. El chiste es que él fue de los iniciadores de tomar energía, de irse a cargar de energía, de irse de blanco a cargar energía, lo pongo también entre comillas, a los sitios arqueológicos, a los antiguos centros ceremoniales. Entonces, pues él realmente lo puso de moda sin un fundamento. Me parece que pues sus coaches o sus gurúes pues le habrán dicho que eso era pues funcional, ¿no? Que eso servía para algo. Y pues sin embargo, de todos modos, por mandato del Tigre Azcárraga, que por cierto, el Tigre Azcárraga se convirtió a la cienciología. Esa, pues no podemos decir totalmente que religión, porque fue más bien fundada en Estados Unidos y pues prácticamente es un esquema tipo igual Nexium de hacer cursos de autoayuda, de impartir cursos de autoayuda y nunca te puedes salir porque siempre debes dinero, pero aparte te prometen que un salvador, una especie de Ziggy Stardust, pero menos talentoso, te va a llevar a las estrellas cuando te mueras, y entonces vas a trascender y no sé qué tanto. Total que a esa secta de ricos de la que ya sabemos es parte Tom Cruise y de la que pues le costó trabajo zafarse a Katie Holmes cuando estaba casada con él, pues pues estaba ahí el Tigre Azcárraga y sin embargo, pues tranquilamente podía irse a parar a la basílica y decirse guadalupano o producir este tipo de eventos simplemente porque sabía que él hacía televisión para jodidos y lo vamos a ver, de hecho no lo verbaliza de esta forma porque eso de televisión para jodidos es una declaración que hace en una reunión que tenía carácter de hecho privado, pero pues eso trascendió en 1988. Pero después vamos a ver cómo él, palabras más, palabras menos, pues sigue diciendo que hace televisión para jodidos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el pasaje, primero el pasaje del libro de Fabricio Mejía, donde mencionan lo de primero cuando se construyó la Basílica de Guadalupe, pero también que por cierto, diseñada por Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto que como ya lo hemos dicho, lo dice Fabricio Mejía, lo escribí yo también en Regeneración, pues que prácticamente él hizo las piernas de la televisión, las piernas de la sociedad mexicana televisiva del siglo XX, porque pues las dos piernas son el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe, y yo agregaría la cabeza, que también lo diseñó él, el logo de Televisa, pues es evidentemente pues lo que forma ya el cuerpo del control de masas, de aquel monstruo que fue el control de masas durante el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX para nosotros los mexicanos. Vamos a ver ese pasaje entonces, lo leemos y después pasamos a ver un videillo alusivo al respecto. Dice entonces, la basílica nueva de la Virgencita estaba siendo construida por Televisa, por el propio arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que había hecho el Estadio Azteca y el logotipo de la estación.
El jefe Azcárraga había dado órdenes de que siempre en domingo y en el noticiero 24 horas se promoviera la venta de bonos guadalupanos, so pena de castigo si no cumplían con unas cuotas previamente establecidas por la Dirección de Finanzas. La obra del ahora traidor obispo Guillermo Schulenburg llevaba ya más del doble de los 10 millones anunciados por el arquitecto, el mismo a quien el Estadio Azteca se le había triplicado en costos. El logo de Televisa lo había diseñado como un mundo con interferencia, un ojo pasado por las cuchillas de un rallador de cebollas. A pesar de que lo anunciaba cada domingo, su programa no había vendido ni un bono guadalupano. En el diván del psicoanálisis, Raúl vio el rostro de la Virgen empalmado en el cuerpo de Ivonne. Porque aquí ponen a un personaje que era el típico personaje que viajaba del campo a la ciudad para quererse hacer famosa, y era una tal Ivonne que despertó, siendo menor de edad, despertó los ímpetus sexuales de Raúl Velasco, y en la mente se le dibujó como la Virgen de Guadalupe. Entonces él lo consideraba un sacrilegio cuando en esos tardíos años 70 él aún era guadalupano. Pero después hubo una cuestión con Guillermo Schulenburg, que fue el abad de la Basílica de Guadalupe, prácticamente desde sus inicios, desde que se hizo la primera en el 73. Y entonces, pues, él hizo unas declaraciones que fueron un poco peligrosas, que no le gustaron a nadie, y que, o bueno, hubo a quienes sí les gustaron, pero pues a Televisa no le gustaron para nada. Y aquí en esta parte del libro se habla de un enorme esfuerzo en 1996, perdón, porque de hecho particularmente de ese año, no conseguí las imágenes. Tengo del 95, pero de todos modos eso ejemplifica muy bien. Pero total que en el 96, después de una pues investigación bastante ardua que había mandado a hacer precisamente el episcopado mexicano, y que había pues coordinado Guillermo Schulenburg junto con el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues resultó que, y él dijo que era un deber moral admitir que no se encontraban registros realmente de la existencia de Juan Diego, que el lugar de culto y peregrinación que alguna gente pues considera que fue su lugar de morada o incluso su lugar de reposo, pues que no realmente no tenía ninguna veracidad histórica. Pero bueno, primero vamos a ver un poco ese pasaje de cómo las mañanitas las quisieron sobreproducir en el año 96, y todo eso era a raíz de las declaraciones de Schulenburg, que por supuesto pues después fue dilapidado en términos televisivos. Después le tuvieron que hacer evidentemente pues su respectiva campaña de difamación, como algunas otras personas les hicieron, como siempre a los incómodos del país les hacían, y pues terminaron por igual su destitución y por callarlo para siempre. Vamos a ver entonces primero esa parte. Dice, esto es como una crónica, digamos, como parte de una crónica. Dice, este año las mañanitas a la Virgen no pueden ser otro programa más de televisión. La fe está en riesgo, y con ella Televisa. El propio abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, en el que tanto confió en otras décadas, enloqueció al decir, después de 36 años al frente de la abadía, que el indio que miró por primera vez a la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, no era una realidad, sino un símbolo. El Vaticano se trastornó con las declaraciones. Con ellas, Schulenburg se oponía a la canonización del indio mexicano y destruía la mitad del mito guadalupano, que los milagros existen, que todo lo espiritual es también material, que la Virgen era un enlace entre indios y poderosos. Tras recibir las quejas del Vaticano extendidas en mano por su enlace en Televisa, Aurelio Pérez, Azcárraga había montado en cólera y exhibido las supuestas propiedades del abad de la Basílica en sus noticieros. Residencias de lujo, autos, casas de campo en la Toscana, donde él mismo había comido, insinuaciones de que tenía hijos con varias mujeres. Bueno, pues entonces, por eso es que
la producción de ese año tenía que ser muy cuidada y sobre todo muy ostentosa. Pero pues ahí les digo, lo que podemos ver sobre todo pues es esa pues esa disparidad, ¿no? Realmente entre lo que profesaban ellos, porque para muchos de ellos, pues la religión católica ya era insuficiente porque no les daba lo que ellos querían más riqueza, más abundancia, que las cosas les salieran bien, y entonces por eso es que muchos la dejaban, y pues se dejó de ser negocio en cierto momento para los televisos el explotar la religión. Pero pues primero vamos a ver entonces cómo algunas personas consideran igual aún como lugar de peregrinación, lugar de culto, donde se considera que habitó Juan Diego, y también hay una ermita que le llaman la ermita del Indio, donde la gente sigue peregrinando, no sé si sea la misma, pero pues en realidad ya el propio Schulenburg, o sea, desde dentro de la iglesia, pues ya se había dado cuenta de que no hay mucho sustento histórico al respecto. Este santuario resguarda un valioso tesoro. Hace más de 50 años, aquí se descubrió el hogar de San Juan Diego y su tío Juan Bernardino al norte del Estado de México. Cuando se rompió el piso se encuentran estos muros. Aquí estos muros, como podemos ver, todo es de adobe. La maqueta da una idea de cómo fue esta casa en 1531. Hoy, las vitrinas protegen los restos de los pasillos y habitaciones dedicadas al trabajo familiar. Ahí se encontraron reliquias que por primera vez se muestran a las cámaras de televisión. Se ve una huella digital grabada, ¿verdad?, en la parte de atrás de la pieza. ¿Quién nos puede asegurar que esa huella pudo haber sido de Juan Diego o de su tío Juan Bernardino? Porque ellos tenían aquí su propia fábrica de cerámica. Ollas, molcajetes, metates son parte de las más de 3.100 piezas registradas, incluso aquellas que formaron parte de la primera ofrenda a la Morenita del Tepeyac, muestra de gratitud por la sanación del tío Juan Bernardino. 3 puntas de flecha, que esto representaba la vida. Con esto ellos cazaban. Entonces era la manera de obtener los alimentos. Objetos que se encontraron en lo que hoy es un altar, y hace más de 500 años, una de las primeras ermitas al interior de una vivienda que evoca un momento clave en la evangelización. Cuando ella revela su nombre, que además es un acontecimiento único. En ninguna otra parte la Virgen ha pedido un nombre concreto, un nombre directo, un nombre tan personal como es este, el de Guadalupe. Pese a la riqueza espiritual, las reliquias están guardadas la mayor parte del tiempo. La falta de recursos dificulta exhibirlas de manera permanente. Y bueno, pues ese es, digamos, el manejo que todavía se sigue haciendo de cierta forma. ¿Por qué? Porque pues el público de tanto de Televisa como de TV Azteca también, de hecho TV Azteca, yo he visto a TV Azteca con una línea igualmente muy demagógica aquí, o sea, de que da bien, de que siempre decir la Morenita del Tepeyac, y yo considero que si le vas a dar a este asunto un carácter periodístico, pues no debes, así como no se debe editorializar en cuestiones, por ejemplo, políticas, no puedo yo presentar una información de manera seria, a menos que sea de forma editorial, como lo digo, o sea, de forma que vaya por delante mi opinión. Pero si yo estoy presentando noticias, yo no puedo sesgar las noticias como hacen en estas personas, como hacen en estos espacios, de que pues ya de entrada te están diciendo lo que opinan, ¿no? Eso es una máxima del periodismo, no se puede editorializar a la hora de presentar una información. Y sí, como dice aquí mi querido José Ramírez, yo, digamos, yo no pongo ni quito en el sentido de que sea un mito o no sea un mito, en eso no pongo ni quito. Yo lo que trato más bien aquí de poner es, o de sí poner y de sí quitar en ese sentido, pues es cómo Televisa se ha aprovechado de la población mexicana durante muchas décadas, y sobre todo se ha aprovechado de algo tan delicado como la propia religión, la propia creencia del pueblo mexicano, y pues eso es lo que nos tiene de cierta forma como nos tiene, ¿no? O sea, por un lado nos hizo muy fieles, me refiero así como pueblo, como población, nos trató de hacer muy fieles a ciertas cuestiones que son, se les llama en antropología mitos cohesionantes. No quiere decir, mito no quiere decir necesariamente que sea algo irreal, que sea algo que no sucedió, pero en antropología se les llama así porque son relatos, digamos, es un cierto relato articulado de tal forma que nos hace tener más cohesión como pueblo, o sea, nos hace estar más unidos.
Esos son los mitos cuestionantes de los que ha hecho usufructo la tele. Y no me refiero nada más a la religión, sino también al fútbol, por ejemplo, ¿no? También al fútbol y a muchas otras cuestiones. Muchas gracias a todos los que se van incorporando. Dice Humberto Lara, te deseamos éxito con tu canal. Pues sí, ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. El chiste es mantener una calidad, una cierta línea de calidad, no nada más en los contenidos, sino también yo creo en el comportamiento. Pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. No puedo ofrecer más de lo que soy. Vamos a ver entonces, ahora, cómo eran esas mañanitas donde en efecto pues ponían a algunas antiguas glorias, pero también a los pues a los conductores de Televisa, a gente novedosa, por ejemplo, igual como a Lucerito. En ese 1997 que voy a presentar, no estuvo Lucerito porque Lucerito fue la estrella de lo que implementaron ese año y ya dejaron de pelar un poquito en todos los diciembres lo de las mañanitas para centrar sus esfuerzos en otra producción de la que enseguida vamos a hablar. Le voy a ir quitando el audio intermitentemente porque ya saben que luego el gran problema no está tanto en las imágenes, sino más bien en las canciones, ¿no? Las canciones son las que tienen copyright. Pero pues ahí a quien vemos es a Lola Beltrán, y en alguno que otro frame pues vemos a Raúl Velasco, que como les digo, pues él estaba convertido al budismo. Él empezó con la modita de irse supuestamente a cargar de energía, lo vuelvo a poner entre comillas, a las pirámides, y pues de todos modos ahí andaba en la bola, porque pues se lo decía a su jefe Azcárraga, ¿no? Entonces pues este fue un montaje ya más chafón, la verdad, o sea, más deslucido, porque pues miren, ahí ponían todavía a Lola Beltrán, me parece, sí, ¿no? Lola Beltrán. Y era una cuestión más deslucida porque pues habían centrado, por ejemplo, ahí está igual otra antigua gloria, que era la criada bien criada. La criada bien criada, ¿cómo se llamaba esta? Ay, se me va su... Ahorita sí, bueno, José Jorge Romero sí se acuerda. Y yo siempre la tengo presente, pero ahora se me fue. Ahorita nos dice. Pero pues aquí ya, la verdad es que ya estaba muy deslucido. María Victoria, María Victoria. Estaba muy deslucido porque se habían centrado en otra cuestión, en otra producción que vino ese 1997. Nadie la esperaba, nadie la pidió, pero como lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues sí, exacto, María Victoria, la criada bien criada, sí, cómo no acordarme, ¿no? Si ahí salía con ella el Tata, cuando decía, quiero mi cocol, que el Tata era obradorista, por cierto, nunca lo olvidemos, que murió haciendo la voz de Cucho, invitando a votar por el peje, decía, no se apendeje, vote por el peje, lo decía en 2012, y por suerte, pues no lo hicimos, le hicimos caso, ¿no? O sea, digo, sí votamos por él, me refiero, de apendejarnos, le hicimos caso, de no hacerlo. Vamos entonces ahora a ver otro extracto del libro de Fabricio Mejía, pero que habla sobre el inicio de esa época dorada para los televisos, que pues se convirtió en un gran reducto de exención de impuestos. Hay los documentos publicados, de hecho igual en Regeneración también, por si no han leído mi columna anterior, la columna del domingo pasado, porque la de pues ya es de otra cosa. Bueno, es la segunda parte, pero en la anterior hablo de todo el dineral que les dio el Teletón a Televisa y a las empresas para que no se diga que todo fue pura caridad. Por eso les digo, nadie lo esperaba, ¿quién lo pedía? Porque pues tampoco era que Televisa antes se hubiera preocupado por la niñez mexicana con discapacidad, pero simplemente yo creo que hicieron un estudio de mercado, evaluaron cuál era una importante laguna de asistencialismo del gobierno, o sea, algo donde el gobierno se hacía guajolote,
y pues entonces ahí vieron el área de oportunidad. Yo creo que un teletón ya lo hubieran hecho sin importar si era para los niños o para lo que fuera, ¿eh? Porque realmente el chiste era sacar a flote una fórmula que ya estaba aprobada, porque pues lo habían hecho en Chile en 1978, cuando ya saben, en el 73 entra por golpe de Estado Augusto Pinochet, derroca al gobierno de corte socialdemócrata de Salvador Allende, y pues aparte ahí se implementa por primera vez el neoliberalismo. Y obviamente pues los ricos se vuelven más ricos, pero los pobres se vuelven más pobres, evidentemente, y entonces para paliar esta situación, pues le encargan a Mario Kreuzberger, mejor conocido como Don Francisco, le encargan la realización de un maratón televisivo, el famoso, o la famosa Teletón de Chile. Y entonces no es casualidad que pues también aquí viniera a recaer, por cierto, para inaugurarlo. Y eso fue, dizque, para los niños pobres, pero aparte, o para en general para los pobres, dinero para los pobres, pero el truco estuvo en que a todos los empresarios o a todas las empresas que dieron dinero para esa porque ahí le dicen no el Teletón, sino la Teletón de Chile, para esa primer Teletón, a todos los que dieron dinero, les exentaron el ISR, el impuesto sobre la renta, y el IVA. Entonces, pues así, ¿quién no? Y así sucedió también aquí en México, pero pues a nadie parecía importarle, porque obviamente pues había acuerdos con el gobierno. Dice aquí, hazlo por los niños. Les dijo a todos los anunciantes que le ayudaron a levantar el primer Teletón mexicano en 1997. Dedicado a la rehabilitación de niños discapacitados, el primer Teletón de Televisa se había proyectado un 12 de diciembre. En vez de la Basílica de Guadalupe, el espectáculo de recaudación de millones se haría desde un foro de Televisa San Ángel, y después, casi cumplidas las 24 horas de transmisión ininterrumpida, desde el mismo Estadio Azteca. Mismísimo, perdón. Ese era otro deslinde de su abuelo, de su padre. Lo más importante serían los niños discapacitados, no las mañanitas a la Virgen. Solo ahí se demostraba el poder de Televisa, convocar a los otros medios y a miles de anunciantes. ¿Quién podía negarse a ayudar a un niño paralítico? Ya no era ir a ver el yate del indio Juan Diego, ahora era apreciar el yate de los Azcárraga. El Teletón no era el espectáculo de la genética con niños que no podían andar ni hablar, ni coordinar, a veces ni ver. El milagro no lo iban a pedir al cerro del Tepeyac, sino al edificio de Chapultepec 18. No a la Virgen que en 4 siglos había fallado tanto hasta con el abad Schulenburg. A los jodidos de su padre ya solo les quedaba recurrir a Televisa. Esa era la apuesta. Ahora la televisión sería el milagro posible. Por supuesto, como en la basílica la conductora había sido Lucero, los mercadólogos de Televisa tenían medido el encanto que causaba en la gente, la confianza que se tenía en su sonrisa, la congoja que causaba en las audiencias cuando lloraba. Emilio supervisó el montaje del primer Teletón como si fuera una de sus bodas. Consistía en un escenario semicircular con 2 torres de monitores donde se alternaban las marcas que lo financiaban. Un pan industrial, un refresco, los bancos, las aseguradoras, los equipos de fútbol de Televisa, un cereal, periódicos, estaciones de radio, marcas de autos. En el promocional, los conductores de Televisa besaban, abrazaban y cortejaban a niños en sillas de ruedas, sin control sobre sus gestos, ciegos, mudos, moviéndose como muñecos de trapo, como un perpetuo ataque de epilepsia, como los que un tumor en la cabeza provoca a la única mujer a la que su padre quiso, Gina. Para ella y para nadie habían sido las últimas palabras de su padre. Por fin, dijo agonizante, me reuniré otra vez con Pato. Bueno, esas son referencias, evidentemente, pues tanto a Azcárraga Milmo como a Azcárraga Llán. Y pues ahora vamos a ver un poco de ese primer Teletón, donde pues en efecto se hizo usufructo de, ya no de la religión, ya no del fútbol, sino de los sentimientos, del sentimentalismo de los mexicanos, ¿no? Que pues es uno de los talones de Aquiles que siempre ha tenido el público mexicano y que ya ha sido explotado en otras ocasiones por
gente como Ismael Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Con sus melodramas hipersentimentales donde pues todos estaban caricaturizados e idealizados. Vamos a ver entonces pues cómo fue ese primer Teletón. Bueno, vamos cerrando también las que ya no ocupamos porque luego nos hacemos bolas. Y ahora sí. Como tú sabes, desde... Ah, no, ese no es. Me estoy adelantando. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Y miren, como les dije, que en el 78 ven cómo todo encaja. Ven cómo rascándole tantito vemos que todo está conectado. ¿Quién les dije que fue el conductor de la famosa Teletón de Chile encargada por Augusto Pinochet en 1978, donde se les exentó el IVA y el SR a las empresas donantes? Mario Kreutzberger, don Francisco, que aquí está también presente en el primer Teletón de México de 1997. Vamos con un tremendo estímulo, aplauso y agradecimiento a Verónica Castro. Ya llegamos. Estoy muy contento, la verdad. Don Francisco. Sí. Estaba escuchando hace ratito que estaba diciendo que se sentía como muy emocionado, pero que siendo extranjero le daba mucha emoción también y reconocer lo que estaba pasando en este país. Es verdad que he notado con el correr de las horas que realmente se está como consiguiendo el espíritu. Sí, es cierto. Yo creo que tenemos muchas cosas en común, como chilenos, como mexicanos, tenemos muchas cosas en común, pero el mexicano también aparte tiene un encanto muy especial. Somos caballos de cierre y seguramente la cantidad que se pidió no la vamos a lograr, sino vamos a duplicarla. Por favor, ¿verdad? Ojalá. Y eso, de verdad, yo creo, lo estoy presintiendo, no sé por qué, algo va a pasar, algún milagro se va a dar y creo que todos unidos, creo que lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Así espero. Ojalá que sí. Así espero. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos México? Eso que aquí levanta la gente. Viene bien. Es un jingle que hizo Lucero, se dice México, 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 un solo corazón. ¡México! ¡México! ¡Un solo corazón! Observen también que ese componente chauvinista, pues todavía seguimos cargando con él, porque todavía hay gente que consideró que ser mexicano era donar al Teletón, era apoyar a la selección en el Mundial, era ver las mañanitas a la Virgen, era estar pendiente de las visitas del Papa, era comprarse la playera o el jersey de la selección nacional. Entonces, esa cuestión a mí se me hace medio, pues, irrisoria, ¿no? Lastimosa también porque, pues, con ese concepto de mexicanidad que nos vendieron a través de las pantallas de Televisa y con todos esos montajes tan burdos, ahora parecen burdos, pero la realidad es que en ese tiempo era lo que había, o sea, y pues sí, les repito, muchos dirán, no, yo en ese tiempo estaba leyendo a Marx y a Gramsci, pero pues muchos otros, bienvenidos, los conversos, y gracias por abrir los ojos, porque no es fácil. Toda una nación dominada por la televisión, pues yo creo que ha sido complicado el proceso. Muchos siguen todavía conectados, si hacemos esa analogía de The Matrix, muchos siguen conectados todavía de aquí de la nuca a toda esa gran maquinaria, la verdad. A muchos todavía no los logramos desconectar, y si no, volteen a ver a sus familiares. ¿Quién vive quién trabaja en un entorno puramente chairo? La verdad es que todavía hay mucho trabajo por hacer. A mucha gente todavía le resuena en el corazón que estas personas coreen el nombre de México, porque ellos construyeron su mexicanidad a partir de lo que les contaron en la tele, y no la descubrieron, por ejemplo, como el Prezi, viajando hacia las comunidades, probando los platillos, que por cierto, ayer le prepararon uno que se me antojó muchísimo, que son los huevos motuleños. Próximamente los voy a reproducir aquí en casa porque, híjole, se ven deliciosos. Ya ando viendo la receta. Y pues ellos, mucha gente alienada, pues la verdad es que descubrió lo que significa ser mexicano a través nada más de sentarse frente a una pantalla y oír cómo estas personas con nula empatía
y con nulo bagaje cultural coreaba el nombre de México. Coreaban el nombre de México a lo estúpido, la verdad. Y nos hacían pues que hiciéramos cosas que si las vemos ya en retrospectiva pues eran puras estupideces. Pero pues bueno, así eran esas cuestiones en esos tiempos de una cierta, pues sí, nostalgia, pero también yo creo que algunos nos ruborizaremos sobre cuando pensemos, cuando recordemos cuánto les creíamos, cuánto de lo que nos pedían que hiciéramos lo hacíamos, ¿no? Y la verdad es un triunfo que ahorita estemos emancipados de todos ellos, de todo eso, al menos nosotros. Vamos a ver ahora a un personaje creado también dentro de la propia pues farándula chafa de Televisa, que cuando estuvo jugando con fuego, en el sentido de que no las dos televisoras, porque ya se había privatizado Imevisión y entonces era TV Azteca, que ya estaba en manos de Salinas Pliego, pues las dos televisoras se estaban peleando el contrato, se estaban peleando la exclusividad de Gloria Trevi, y entonces pues en ese momento le habían dado en Televisa un programa que estaba muy chafa, donde por cierto pues había un montaje muy burdo de un niño actor que lo hicieron pasar por huérfano y que según un técnico se ofreció a adoptarlo. Esa parte no la tengo en video, pero sí tengo alguna otra que creo que les va a interesar también, porque es muchísima la disparidad entre la moral que manejaban a cuadro o ante las cámaras y la moral que traían ellos entre sí, que estaba por los suelos. Pero bueno, vamos a ver entonces del libro de Fabricio Mejía, vamos a ver ese extracto donde habla de Gloria Trevi y de ese momento en el que pues se la estaban peleando las dos televisoras. Pero dice Jesús Martínez Miguel, ¿quién dio los permisos a las televisoras? ¿El gobierno corrupto manipulador? Pues sí, la concesión está ahí desde un primer momento, y de hecho en el año 60, por cierto, se cambia un poquito la ley inicial, la ley de los medios de comunicación, porque se dice entonces que la televisión y la radio ya no van a prestar un servicio público, sino un servicio de interés público. Y con esta argucia de la semántica, pues ya se quitan de encima que tengan responsabilidades sociales realmente. Ellos ya discrecionalmente nos dieron más bien toda la basura que quisieran, a partir de esa modificación que hacen ¿quién era López Mateos, instado por el grupo de los O'Farrill y de los Alemán, que eran los hijos, los herederos bueno, en este caso de Rómulo O'Farrill y también de Miguel Alemán, del antiguo presidente, digamos, o el expresidente en ese momento, y eran los que ponían parte del gran capital de Telesistema Mexicano. Entonces, pues hicieron que se modificara la ley, y desde entonces, pues sus contenidos son intocables. Lamentablemente, yo creo que esa sería una pregunta interesante en la mañanera que yo haría, para que luego se la pasen a Genaro Villamil, que por qué no atacar desde este punto, desde el aspecto legal, esa parte de que la televisión ya no preste un servicio de interés público, sino que directamente preste un servicio público. Eso sería interesante, ¿no? A ver, ya lo estaremos checando, y si puedo entrar de nuevo a la mañanera, pues yo creo que va a ser una cuestión prioritaria. Entonces vamos a ver un poco esa parte de Gloria Trevi, ese personaje que por cierto había salido en un casting, o en un concurso más bien, de la doble de Lucerito, cuando estaba Lucerito en la telenovela de Chispita. A partir de ese momento, Gloria empieza a grabar las conversaciones telefónicas, primero con Jorge Mendoza, el abogado de TV Azteca. Las yeguas de mi corral no me dicen tantas veces que no, asiste el abogado cuando Trevi se resiste a firmar un contrato con depósitos en las Islas Caimán. Fíjense, ya hasta su guardadito le iban a hacer. No sé si vives en una casa o en un corral,
pero así como está, no. Ay, Glorita, ¿no te das cuenta de que no tienes de otra? Y después las que le hacían desde la oficina de Televisa de Jorge Eduardo Murguía. Gloria, Televisa es tu casa, tiene las puertas abiertas. Finalmente, Gloria Trevi hace una visita a Televisa y es contratada para hacer un programa de variedades y concursos a partir del 16 de septiembre de 1996. Recibe la llamada de una TV Azteca sospechosa y quizás ya sabiéndose dolida. Gloria, te estamos esperando, dice Salinas Pliego al teléfono. Se le escucha falsamente animado. Tenemos todo listo. Ricardo, te agradezco, pero me decidí por Televisa y estoy por firmar. Tras un silencio, las últimas palabras de Salinas Pliego fueron, como quieras. A Gloria no le fue bien con su nuevo programa en horario estelar. Se llamaba XETU Remix y era más que nada de concursos. A las 2 semanas se presentó el primer intento por cancelarlo porque los ratings iban en picada. Se recurrió a todo, por ejemplo, a un niño actor llamado Marcelo que se hizo pasar por huérfano. Cuando Gloria Trevi cantó Zapatos Viejos, las cámaras de televisión enfocaron los zapatos destrozados del niño. Gloria lloró con él. Dijeron que vivía en la calle, que no había conocido a sus padres. Un empleado del staff, diciendo que era un simple padre de familia, saltó a la fama cuando propuso adoptar a Marcelo. La gente le aplaudió de pie. Azcárraga Milmo, todavía en control, le llamó a la Trevi por teléfono al Foro 2 durante los comerciales. Esa es la televisión que queremos. Emilio supo desde esa llamada de su padre a Gloria Trevi y empezó a idear el Teletón. Esa era la idea, la tragedia de la vida presentada como un circo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de... Vean cómo habla de la libertad, porque quiere precisamente en esa primera emisión, que era el 16 de septiembre de 1996, pues le pasan la efeméride, ¿no? De casi como en la primaria, mira, un papelito y habla de esto. Habla de la libertad cuando, pues, a los meses, y por supuesto una campaña impulsada por Ricardo Salinas Pliego, donde utilizó pues a Pati Chapoy al programa Ventaneando, pues se supo que ella y su productor y pareja, Sergio Andrade, hermano del siempre presente priista Eduardo Andrade, pues tenían una especie de secta donde lo que imperaba era la cautividad y el control incluso mental para manipulación con fines sexuales, el famoso clan Trevi Andrade. Pero es muy chistoso como aquí en ese tono juvenil falso, muy falso, pero que era muy exitoso en esos tiempos, cuando mis hermanas ponían mucho 97.7, yo me acuerdo, para hacer qué hacer, pues Gloria Trevi parecía que tenía credibilidad y se veía muy segura, pero pues vamos a ver ahora a los años, pues cómo no da más que risa. Chavos, la libertad no se pide ni se presta, se vive. En un día como el de hoy, miles de hombres y mujeres lucharon por la libertad de tu país. Ahorita nosotros vamos a agradecer su sacrificio gritando con orgullo: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Los miércoles se abre una causa en XETU Remix. Un acusado, Huicho Domínguez, y mega defensores que harán todo lo posible por salvar a su estrella. Además... Pues, ¿cómo ven? Así seguían contribuyendo a la construcción de la noción de nacionalismo, ese mito cohesionante. Creo que ese nacionalismo televisivo es el mito cohesionante de la modernidad, yo considero, porque lo construyeron a través de algunos mitos pequeños, pero yo creo que el gran mito, o no pequeños, sino digamos complementarios entre sí, ya saben, fútbol, religión, compasión, pero considero creo que el gran mito cohesionante de Televisa
el gran mito que estaba destinado, estaba diseñado para mantenernos juntitos y que no nos peleáramos, porque ahora ya ven que dicen que está dividido el país, ¿no? Ellos consideran que está dividido el país porque no estamos ya embobados, así como nos tenían. Por eso dicen, no, es que hay mucha división, es que primero somos mexicanos. ¿Por qué? Porque con ese concepto de mexicanidad, a través de todos estos contenidos, la verdad kitsch, la verdad chafas, era como ellos consideraban que íbamos a estar siempre contentos y sin pelearnos, ¿no? Por eso, si se fijan, pues en estos contenidos se evitaba explicarnos las cuestiones de fondo de la política, porque pues el que las descubriera, evidentemente, pues ya no se le iba a tragar, ¿no? Pero bueno, pues así vamos a seguir con estos contenidos. Y viene algo interesante, que es cuando entrega finalmente Azcárraga, entrega la batuta de Televisa al niño, a Azcárraga Jan, hijo de una de sus ex esposas con la que ya casi ni se vio. Y pues vamos a ver cómo relata el pasaje Fabricio Mejía Madrid en este libro de Nación TV, y después vamos a verlo y a escucharlo, porque afortunadamente pues sí existe el registro. Déjenme activar la pantallita. Here we go. Ahora sí. Dice: en un estrecho sillón, los dos Emilios Azcárraga, padre e hijo, desconociéndose, en dos sillas tensas, Jacobo Zabludovsky y Guillermo Cañedo White. Lo que debía tardar 6 minutos 47 segundos, se convirtió en una grabación de 4 horas, en las que Emilio, cansado y enfermo, fuera de toda esperanza, se desmayaba, se le trababa la lengua, decía incoherencias. A su alrededor, Cañedo, Zabludovsky y Emilito, como le decían a su hijo, se desesperaban. Querían terminar de grabar para irse de regreso con nuevos puestos a Chapultepec 18. El Tigre, después de 4 horas, logró decir: quiero que Televisa se renueve en sus filas y quiero hacerlo yo mismo. ¿Se retira usted completamente?, le pregunta Zabludovsky. Tengo interés por los satélites. No he decidido por qué rumbo. Televisa me quita mucho tiempo. Una transición tranquila. 2 cosas, dice Emilito, su hijo. Esta empresa se formó con una filosofía y con la gente. El entretenimiento de las clases bajas populares. Lo interrumpe su padre. No es que no nos interesen los ricos como nosotros, le tiembla la voz a Emilio, sino que esta televisora es para que se sientan orgullosos los pobres de México. Hemos tenido, se agacha Zabludovsky, un gran capitán de este barco en el que estamos todos. La escena abrió el noticiero de esa noche. Tensos los nuevos dirigentes de Televisa, se daba por terminada la era de Emilio Azcárraga Milmo, la del soldado del presidente, como él mismo la había denominado, la de las colecciones de arte que se acumulaban en las bodegas, la del terremoto que había destruido Chapultepec, la de los mundiales de fútbol, los yates, las mujeres, los escándalos, las deudas, los proyectos fallidos en Estados Unidos, las críticas y resoluciones judiciales en contra del monopolio, la apertura de una competencia que él consideraba de medio pelo llamada TV Azteca, las telenovelas de 200 capítulos, los concursos de belleza, canto, azar. Pero nada eso importaba cuando Emilio volvió a navegar en su yate durante el mes que le quedaba de vida, porque eso fue, por cierto, en marzo de 1997, con cáncer de páncreas, que era lo que ya lo invadía y que fue la verdadera razón por la que en ese momento hizo la herencia de la empresa a su hijo y al hijo de Guillermo Cañedo, que era inicialmente un vendedor de llantas, un propietario de una llantera en Morelos, y que se fue convirtiendo poco a poco pues en el hombre clave del fútbol para los Azcárraga, y que pues de hecho llegó a tener un cargo importante en la FIFA. Bueno, no vamos tan lejos, él fue el que dio el veredicto en que se sancionaba a Maradona en el 94 por el uso de efedrina, a lo que Maradona después replicó: no quiero dramatizar, pero me cortaron las piernas. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo tapaban lo del cáncer de páncreas
haciéndole prácticamente, queriéndole hacer al Ziggy Stardust, ¿no? Queriéndole hacer al David Bowie, diciendo que lo que le importaba eran los satélites, la investigación y la innovación. Vamos a ver ese curioso y creo que también infame capítulo de la historia televisiva mexicana. Hace muchos años, entonces lo que voy a hacer es dedicarme más a esa comunicación vía satélite. Desgraciadamente Televisa, o felizmente Televisa, es una compañía que me toma mucho tiempo y no me deja el tiempo que yo requiero para poder hacer lo que ahora pretendo, que es desarrollar la imagen a través de los satélites. De modo que usted seguirá activo, pero en otro aspecto de las actividades de esta empresa. Sí y no. Es decir, a lo mejor la empresa es socia o a lo mejor busco otros socios. Estoy abierto a esas posibilidades y la verdad no he decidido totalmente por qué rumbo. Lo que sí he decidido es que yo lo debo de tomar y que es lo que me entusiasma y es lo que a lo mejor puedo hacer mejor que estar en Televisa. Me han tocado, señora Azcárraga, 3 etapas del desarrollo de esta gran empresa de la que nos sentimos tan orgullosos, que es Televisa. La etapa de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, la etapa de Emilio Azcárraga Milmo y ahora la etapa que encabeza Emilio Azcárraga Llán con Guillermo Cañedo White. He visto la transición anterior, una transición tranquila, igual que la de hoy, una transición tranquila, dentro de una estructura ya formada a lo largo de muchas décadas, probada en su eficacia, que ha logrado que esta empresa sea la mayor productora de programas de televisión en el mundo, que tenga muchas otras actividades, entre ellas el único canal noticioso en español 24 horas diarias desde hace 10 años. Y ahora creo que su decisión, que es tan importante, significa un paso adelante en lo que vamos a lograr. Yo quisiera que Emilio Azcárraga Llán me dijera su opinión al respecto y cómo ve el futuro de esta empresa. Sí, mira, como bien dice Jacobo, yo creo en dos cosas, ¿no? Que esta empresa se formó de filosofía y de gente. La filosofía pues no es nueva, viene desde hace muchos años a través de mi abuelo primero y luego con mi padre. Y yo quiero seguir en base a esa misma filosofía que ha resultado y que ha sido muy buena, ¿no? Y de gente, porque tenemos un grupo de gente muy importante, muy grande de gentes con mucha capacidad que pueden lograr que esta empresa todavía se engrandezca y se enaltezca más, ¿no? Aquí en México y fuera de México, en muchos países del mundo, como dices. Algunos podrían creer que la juventud de Emilio y de Guillermo podría ser algo discutible, pero la verdad es que los he visto llegar de niños a los estudios, crecer ahí, trabajar desde abajo, ir subiendo poco a poco y llegar ahora a este sitio ya con una experiencia adquirida. En materia de administración, Guillermo, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se vislumbra el año 2000? Pues Televisa, como bien han dicho los señores Azcárraga, ha sido una empresa muy sólida a lo largo de muchísimos años, desde que se inició en 1930. Pensamos que esa solidez en el futuro se conservará, tomaremos las medidas necesarias para que esta compañía, que es hoy la productora de televisión más importante del mundo, crezca en los nuevos retos que se nos plantean, la televisión del satélite, el DTH y todos los aspectos de la televisión de paga que serán seguramente la siguiente generación de televisión hacia el año 2000. ¿Reposarán en materia de producción y de administración los cuadros ya existentes, Emilio? Así es, en cuestión de producción, pues la televisión vía satélite requiere ahorita de muchos canales, ¿no? Por la cuestión de la compresión. Entonces, con la capacidad y el sistema de producción que se ha venido creando desde hace muchos años, desde la XCW, desde 1930, pues sí pensamos incrementar la cantidad de horas de producción en habla hispana para exportación al mundo. Yo no sé si quieran agregar algo, señora Azcárraga. Bueno, queremos agradecerle a las gentes que nos ven, que nos están viendo, y decirles que sigan confiando en la compañía que tenemos, porque es una compañía verdadera, sólida, y que lo único que persigue es el entretenimiento de las clases medias, bajas, populares. Y claro, pues no podemos evitar a los que tenemos mucho dinero, pero no nos interesan mucho, la verdad. Nuestra programación va a ser siempre a las clases populares. Así que quiero pedirles que nos vean, nos apoyen y no se van a sentir defraudados, sino se van a sentir orgullosos de lo que hacemos en español. Bueno, pues ahí tienen, es a veces difícil encontrar porque se vuelve casi un mito, ¿no? Eso de que Azcárraga decía que la televisión que hacían ellos era para jodidos. Bueno, pues ahí sí estamos viendo cómo lo admite. Ya lo admite, pues yo creo que el cáncer de páncreas pues ya estaba haciendo evidentemente pues estragos en él y pues, ya no le importaba. Admite que hacía televisión para jodidos y pues lamentablemente siguió, no él, pero sí su hijo, durante algunos años pues haciendo ciertos bodrios. Vamos a ver entonces ahora otro pasaje. Déjenme ver qué tenemos aquí en mi escaleta. Pues vamos a ver un poquito del uso de lo del Papa.
sobre todo de la primera vez que vino. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las visitas ya con la cobertura televisiva producida por Luis de Llano, quien fue de hecho el que pues les dijo a las personas o el que ideó esa dinámica de salir con los espejitos. Pero en la primera ocasión pues lo que se ideó fueron las banderas del Vaticano. Pero vamos a ver cómo en el avión con Juan Pablo II, con Karol Wojtyła, la que venía era la hermana de Carlos Alazraqui. Pues obviamente siempre bien posicionada en el Vaticano, Valentina Alazraqui. La hermana de Carlos Alazraqui, pues siempre bien conectada obviamente y destacada en el Vaticano, pues es la que lo entrevista de camino a México, a Karol Wojtyła. Y a continuación de esa escena vamos a ver a un personaje sumamente también infame, en el que vamos a reparar un poquito. ¿Le gusta viajar en avión? Gusta. 10 horas y media come si dice, de reposo, ¿no? De descanso. De descanso. Ayer se cansó mucho, ¿eh? Ayer? Era una audiencia larga, ¿no? Después una otra. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? Mayor ilusión? La sua illusione più grande. La sua meta più grande che desidera raggiungere. Yo direi que es Guadalupe. Esta visita marcaría la línea a seguir durante los siguientes 25 años. El contacto directo con la gente sería una de las directrices más importantes en la vida de este Papa peregrino. Bueno, pues ahí tenemos a Marco Antonio Regil. Vamos primero a ver el pasaje, nada más entonces de Fabricio Mejía, y luego pasamos a ver un pasaje televisivo, no sé si televisivo, creo que no lo fue como tal, pero infame también, de este conductor Sete. Pero vamos a ver qué dice Fabricio Mejía en el libro de Nación TV sobre ese episodio. Entre Televisa y el siempre inofensivo fantasma del golpe de Estado. Dice aquí, bueno, es que vamos a ver, dice, vamos a retomar un poco aquí, dice, así había sido siempre. Pérez, un productor, salió de la reunión en uno de los foros de Televisa y pensó en la primera vez que se transmitió un noticiero por televisión en México. Él había estado ahí, ahora tenía 61 años y era el encargado de lidiar con las relaciones entre Televisa y la Iglesia Católica, entre Televisa y el Ejército, entre Televisa y la Virgen de Guadalupe, entre Televisa y el siempre inofensivo fantasma del golpe de Estado. Protegerlos era su trabajo. Católico recalcitrante, Pérez había ideado la cobertura en vivo de la visita del Papa en 1979. De las lúcidas mentes de Televisa habían salido las millones de banderas amarillas y blancas con el escudo del poder del Vaticano, pero también había estado en el primer noticiero. Y bueno, pues entonces vamos a ver, ahora ya vimos lo de la visita, la primera visita del Papa, de Aurelio Pérez, por cierto, así es el nombre del productor, Aurelio Pérez. Él ideó en efecto pues toda la cobertura de la visita del Papa y prácticamente pues él fue también quien ideó la dinámica de salir con las banderas del Vaticano a las calles de México. Y pues bueno, después lo superaría en grado de tontería, digo yo, permítaseme decirlo, Luis de Llano, cuando ideó eso de que al Papa se le despidiera con destellos de espejitos desde las calles y las azoteas. Y bueno, pues vamos a ver ahora un pasaje sumamente indignante de Marco Antonio Regil, que no sé de qué año sea, es como del 2005 según recordaba, pero pues aquí este video que recuperan es un extracto que sacaron en 2017 y es donde da unas pláticas, una especie de coaching para que no pensemos como pobres, decía él, para que veamos la mentalidad del rico y la mentalidad del pobre.
Y, y de hecho hay un pasaje donde muestra una sorna indignante, ¿eh? Porque esto básicamente se reduce a, así dice Claudia Félix, esa de tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Sí, que eso, después hasta se aprovecharon imágenes o se grabó con cámara de cine parte de la visita del Papa en el 79 y se hizo una película con Pedrito Fernández, de hecho, sobre ese acontecimiento. Y pues de fondo, o más bien el soundtrack, digamos, de esa película, pues era la canción de Roberto Carlos, de Roberto Carlos, cantada por un coro de niños. Roberto Carlos. Qué bonito suena en portugués. Muy gostoso falar portugués con vocês. Bueno, vamos a ver entonces al Marco Antonio Regil. Preparen los hígados, preparen, no los hígados encebollados, sino preparen sus propios hígados para el golpe que están a punto de recibir. ¿Cómo piensan los pobres? ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. El día que... ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se fijan que bien se la saben? Ok. Los pobres dicen, la responsabilidad de que cambie México es del gobierno. Y la responsabilidad de que el día que yo me retire todo esté bien es del Seguro Social. Porque el gobierno es el responsable. Y si eres pobre, así te enseñan a pensar. ¿Ok? Ahora, la gente pobre también dice, si la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es ¿quién? Mi familia, exactamente. Mi papá, mi mamá, o te dicen, cuando te cases ten muchos hijos para que cuando seas grande, ¿quién te mantenga? Tus hijos. O te dicen, mijita, lo mismo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico. Cásate, es buen partido para que él para que te mantenga y me mantenga a mí también, de paso. ¿No? Tampoco no. Bueno, y la gente pobre también dice, la familia. Y luego, como pensamos así, entonces si a alguien le va bien en la familia, ¿qué es lo primero que empieza a pasar con esa persona? Si empiezas a ganar buen dinero. ¿Qué hace la familia? Te pide prestado, exactamente. ¿A quién le han pedido prestado dinero? Levanten la mano. Okay. Y cuando le cobras a tu familia, ¿qué hacen? ¿Te pagan? Se enojan, exactamente. Ay, ya te cambió el dinero. Tú y tu maldito dinero. Pero, ¿saben por qué se enojan? Porque están entrenados mentalmente a que es su obligación mantenerlos. Porque esa es la forma de pensar de los pobres. Y si a ti te han pedido prestado, si tú has pedido prestado y no has pagado y te has enojado, es porque te han enseñado a pensar así. La otra fórmula de los pobres es, sale la tesorito, ¿no? En la televisión, y dice, ahora vas a ver, mijito, le vamos a rezar a la virgencita para que nos ganemos la lotería, exactamente, ¿no? No estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es un juego y si me gano la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, los viajes que quieres, todo lo que quieres, es el día que te ganes la lotería, entonces estás en la mentalidad ¿de quién? De un pobre. Entonces, esta es la mentalidad de los pobres. El gobierno tiene que cambiar el país, mi familia me va a mantener y ojalá Diosito que un día me gane la lotería. Ahora, ¿esta fórmula normalmente funciona? No. Qué triste, ¿verdad? Voltéense con el de junto y díganle, pobre, pobre. Bueno, ahora. Y luego salen los comerciales en la tele y sale un tipo por ahí, que yo hubiera ganado el país estaría diferente. Está bien. Pobre. Ya vieron el guiño final de este desgraciado, por eso les dije que prepararan el hígado, porque obviamente en la narrativa de Televisa, pues era una persona absurda, impensable de que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ahora ¿dónde está Regil y dónde está Andrés Manuel? Ay, puros corajes con esta gente estúpida. Por eso es bueno hacer este tipo de dosieres para seguirlos exhibiendo, para seguir recordando todo lo que vivimos muy recientemente como sociedad y también a lo mejor yo creo que darles un poquito más de argumentos a todos nuestros familiares que lamentablemente todavía están adoctrinados por toda esa caterva de gente. Toda esa gente adoctrinó a muchos de nuestros familiares y pues ellos todavía no se emancipan de estas personas que les enseñaron cómo pensar, cómo ser mexicanos, cómo profesar una religión. Es muy difícil
Es muy difícil, pero qué bueno que estamos aquí en esta comunidad, pues teniendo esta interacción, como bien lo decía hace rato, déjenme ver quién lo decía Chell, que pues ella no tiene, no ve tele y que está viendo en este momento Al Aire con Miguel Martín, de lo cual me alegro y que tiene, y de que tiene interacción, tenemos interacción. No, pues no me falta Lucerito, sí la pasamos ahorita pasamos un poquito a Lucerito, pero de refilón porque no me quería desviar tanto. Vamos ahora a otro pasaje, pues ya casi vamos acabando. Esto lo vamos a ver un poco, pues de manera rápida. Vamos a ver uno de los golpes que sufrió Televisa en cuanto a uno de sus grandes activos, que era pues la selección mexicana, cuando la gente de la federación quiso pasarse de viva y mandaron jugadores más grandes de la edad que desean tener. Entonces, pues fue el episodio de los cachirules. Vamos a ver entonces un poquito de cómo estuvo. Dice: un escándalo que no debía surgir se desplegó con un nombre que le avergonzaba a Emilio Azcárraga: los jugadores cachirules. Lo cachirulo era un invento de las primeras transmisiones de su padre en Televicentro, un cuentacuentos disfrazado de niño que anunciaba un chocolate en un programa de televisión llamado El Teatro Fantástico. Había sido una idea de la televisora el apelar a la niñez a partir de vestir a adultos como niños. Así había surgido para la televisión infantil Enrique Alonso, con el seudónimo de Cachirulo, que más tarde personajes como Chabelo, Chespirito, una enana y tantos otros más. Que se les dijera cachirules a los futbolistas con edades falsificadas era toda una afrenta para Televisa. Así que Guillermo Cañedo fue a negociar. Todo el mundo lo hace. México acepta el castigo por haber incurrido en un fraude, pero exige que se revisen los demás casos en las otras elecciones. Bueno, entonces, pues la FIFA sancionó a Televisa y a la federación no jugando, no permitiéndole a la selección mexicana jugar el mundial del 90, ese de Noti Magic che inseguendo un gol sotto il cielo de una estate italiana. Hasta me aprendí la canción, fíjense. Bueno, pues ya vimos ese pasaje, digamos, en lo escrito, y vamos a ver simplemente pues lo de la sanción, que fue vergonzoso. Cuando se intenta uno pasar de listo, muchas veces o logra grandes cosas o le va como en feria. Esto es lo que le pasó al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, anunció el día de hoy que elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. Esto tiene consecuencias graves, ya que no solo México quedará eliminado de los Juegos de Seúl, sino que no tendrá oportunidad de participar en las próximas eliminatorias con miras al Campeonato Mundial de Italia 90. ¿Todo esto a consecuencia de qué? A consecuencia de los 4 jugadores que sobrepasaron el límite de la edad en la selección juvenil y que tomaron parte en el pasado premundial de Guatemala, donde por cierto México había logrado su pase al Mundial de Arabia en el próximo año. La CONCACAF ya había dictaminado la eliminación de México de esta competencia del Mundial Juvenil, y no solo eso, sino la suspensión de por vida de todos los miembros de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero las cosas llegaron más allá. La CONCACAF presentó el caso ante la FIFA, y cuando existía confianza en que la FIFA revocara esa decisión, fue todo lo contrario. La FIFA lo apoyó y eliminó a México por 2 años a todas las selecciones nacionales de todos los niveles, infantil, juvenil y la selección nacional de cualquier competición organizada por la FIFA. Aquí hay que analizar varias cosas. Y bueno, pues ese es uno de los reveses más grandes que ha sufrido en su gran negocio Televisa, que de hecho el primero, digamos, que hizo público este acontecimiento fue José Ramón Fernández, y por eso Televisa hizo un chanchullo para que él no tuviera acreditación para entrar a las sedes o a los lugares de transmisión en el Mundial de Italia, y que no pudiera viajar. De hecho, ya después se resolvió, pero durante un tiempo pues Televisa tomó represalias contra él. Vamos a ver ahora otro episodio donde pues se ve de lo peor, que había caído a lo peorcísimo realmente Televisa,
y la entrevista, o bueno, lo que le preguntan a Azcárraga y cómo contesta, pues es una de las grandes tonterías de Azcárraga Jan, pero que aparte pues tiene consecuencia en el giro que dio la tele, ¿no? Pues dejaron de atender realmente a los niños y pues entonces se centraron en el humor manchado, en el famoso humor manchado, ¿no? Que de por sí estábamos tan colonizados por ese humor manchado de Paco Stanley, de Esteban Arce, del Burro Van Rankin, de Facundo. Estamos tan colonizados por él que incluso hay gente que aquí lo sigue replicando, incluso aquí dentro de los compañeros de YouTube. Sí, exacto, fue Antonio Moreno, ajá, el primero que lo investigó, y después ya él le dio la nota y la expuso junto con Raúl Orbañanos. La expusieron Raúl Orbañanos y José Ramón Fernández cuando se llevaban bien y estaban juntos en Deporte TV. Exactamente, Claudia, muy buen dato. Precisamente tu paisano José Ramón Fernández, de allá de Puebla. Vamos entonces a ver ese episodio en el que da una de las respuestas más babosas Emilio Azcárraga, y pues eso se ve reflejado en un programa igualmente baboso. Déjenme acomodar esto, ahora sí. Dice, la tele le había dicho a unos reporteros, debió ser aquí por cierto, unos días antes, debe seguir siendo una avalancha de emociones. Señor, había interrumpido a un reportero. ¿Por qué en sus programaciones de mediodía los talk shows han sustituido a los programas infantiles? La televisión no es una niñera. Emilio Azcárraga había tenido una idea. La televisión era lo íntimo, lo doméstico, lo que puede grabar una cámara de vigilancia. ¿Qué había sido la televisión para los niños? Pensó mirando cómo se llevaban a su hijo al cunero. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Qué se habrá hecho ese contenido? Ahora pensaba en esos términos de su infancia. Y bueno, pues en efecto, la televisión, según él, tenía que madurar. Y entonces, pues vino uno de los grandes bodrios, que fue el famoso Big Brother, una casa llena de ignorantes, que mucha gente se suscribió a Sky para poderlos ver en tiempo real a toda hora. Visto así, me parece que es una cuestión igualmente vergonzosa, no de lo que somos, pero sí de lo que fuimos como sociedad. Diego de Monterrey. Gabriel. Yo soy Denise de Guadalajara. Verónica Carita. Paula y soy chilanga. Yo soy Eduardo y también soy de Guadalajara. Miguel Ángel. Me dicen la negra. Yo soy Paola, me dicen la china. De Monterrey. Voy a hacer un brindis porque, lo voy a decir acá neto, ya con estar aquí ya ganamos. Chido. Yo les quiero decir que hay que ser amigos todos, hay que ser brothers, ser amigos y que esto trascienda, carnal. Que trascienda, maestro. Salud. Te dejaron aquí solita, Vero. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Acá nomás. Sí. Ahorita todos estamos muy nobles, pero al ratito... Dios nos cuide. Sí. Dios nos guarde, ahora sí que... Aquí, cuerpo con cuerpo. Y pues esa era la famosa casa de Big Brother, les digo, una infamia, donde por cierto hicieron un casting nacional, pero pues ya luego se descubrió que todas estas personas realmente pues tenían vínculo con la empresa. Todos eran juniors que de alguna u otra forma tenían facilidad para estar ante las cámaras, tenían conectes, eran hijos de empresarios o primos de alguien importante, y pues por eso es que terminaron ahí en esa infame casa de Big Brother, que en su momento llegó a tener 35.7 puntos de rating y ser vista por más de 6,5 millones de espectadores simultáneamente. Nomás para que nos demos una idea. Lo bueno es que ahora esa cantidad está dispersa y me da mucho gusto que muchos de nosotros pues estemos ya más buscando contenidos de política. Y bueno, pues vamos al contenido final, que tiene que ver con alguien que suele ser muy querido. Ya habíamos visto esa parte aquí,
pero Fabricio Mejía se toma, o más bien se la toma contra él de manera frontal, y creo que tiene algo de razón, porque pues se trata de uno de los personajes que si bien a lo mejor ha hecho pues época, y en internet sigue, la verdad es que sigue teniendo mucho éxito su comedia, o parte de ella, incluso sus frases se han vuelto icónicas, y no nada más al nivel Latinoamérica, sino a nivel incluso de España. Pese a ello, pues sí es muy evidente, ya si lo vemos desde la óptica que nos propone Fabricio Mejía, que él quería promoverse como si fuera un gran creador, incluso literario, pero pues no podías, y eso ya hay que visualizarlo de manera fría, pues no puede ser un comediante del humor de pastelazo y que por otro lado quieras que te tomen en serio como una especie de intelectual. Pues realmente es incongruente, ¿no? Y nadie podría pues realmente a alguien que tratara de hacer eso prestarle mucha atención. Pero pues sí, en efecto, vamos a ver cómo se lanza, ya lo adivinaron, contra Chespirito. Los chistes de Gómez Bolaños venían de los golpes entre personajes a los que seguía una risa grabada para indicar al público cuándo debían tomar algo como gracioso. La comedia controlada le gustaba al general Augusto Pinochet, que buscaba en ese octubre de 1977 cada gesto, actitud y expresión de los chilenos que estuviera regulada por el miedo a la policía, al ejército y a la secreta. En el caso de Chespirito, la orden de reírse iba antecedida por las risas grabadas. Todo estaba controlado. Si bien Chespirito se veía a sí mismo como un mimo de la autocensura, su regla era ni groserías, ni sexo, ni política. Hacia el año que el Tigre Azcárraga murió, se veía cada vez más como un escritor. El heredero, Emilio Azcárraga Llán, lo veía como una mala broma de su infancia. Cuando en 1981 visitó Colombia, el entonces presidente Julio César Turbay le concedió la nacionalidad colombiana automática. Era el mismo presidente que había acusado al escritor Gabriel García Márquez de ser integrante de la guerrilla conocida como M-19. Con ello, causado que se exiliara en México. Este suceso le pareció a Chespirito una señal de que Turbay lo consideraba aún más importante que a García Márquez, y comenzó a ufanarse de que él también escribía poemas, canciones, obras de teatro. Él no podía ver, pero los demás alzaron un poco las cejas cuando empezó a dar entrevistas en las que trataba de citar a Einstein, a Churchill o a Cervantes sin buenos resultados. Las antologías de aforismos de Reader's Digest no servían para suplantar la cultura, que es lo que te queda cuando has olvidado todo. Pero Chespirito, al igual que el general Durazo, creía que memorizar citas compensaba la falta de educación y lectura. Al final, el rencor se transpiraba en lo que decía Gómez Bolaños. Si alguien me da envidia, es Juan Rulfo, que escribió 2 libros de fama internacional. Yo tengo encuadernados 250 tomos de mis libretos. Pregúntame cuántos premios me han dado. Ninguno. Ni de obra, ni de actuación, ni de dirección, ni de tiempo. De nada. Un día, como dijo el cura jesuita Teilhard de Chardin, lo pronuncia, aquí dice Teilhard de Chardin, lo pronuncia como se lee en español. Se unirán el arriba y el adelante, es decir, Dios y el progreso. Espero que me toque. El arriba y adelante era también una frase del expresidente Luis Echeverría, dicha justo antes de sumergir al país en el abismo de la desmesura y la violencia política. Pero la idea de Chespirito de sentirse un intelectual se le había ocurrido a Chespirito, en la visita de Augusto Pinochet en Chile. Ahí decidió también que a él no podían aplicársele las reglas y que lo que era bueno para un actor de su elenco sin desarrollo intelectual, Carlos Villagrán, no lo era para él, a quien recibían los millones de latinoamericanos fascinados por un tipo de comedia basada en el gordo y el flaco, pero con el sentimiento de Charles Chaplin.
Y bueno, pues ahí abunda un poquito en la visita que hizo al Estadio Nacional de Chile, o en el performance que tuvieron en el Estadio Nacional de Chile, por supuesto, con el beneplácito del dictador Augusto Pinochet. Y pues vamos a ver una de las declaraciones también más infames, que no sorprende, la verdad, no sorprende, porque pues su mentalidad nunca dejó de ser derechosa, conservadora. Y es cuando a Maradona, amigo de Fidel Castro, a quien Vicente Fox en 2001 le había dicho come si te vas, le espeta, aprovechándose un poquito incluso de que el propio Maradona le profesa admiración, aprovechándose de ello, pues le dice que Vicente Fox, recuerden, era el año 2005, era el mejor presidente que habíamos tenido, el mejor presidente en la historia de México. Y ya con esto casi nos vamos despidiendo. Vamos a poner la pantallita. Y aquí está. En la final, ahora me tocó venir en el avión acompañado por los jugadores del América que vienen aquí a enfrentarse a Vélez. La tienen muy dura, lleva una ventaja de 2 Vélez. Y bueno, a ver qué puede hacer el América, que es mi equipo. Además, una vez le ganamos a Boca allá. Por cierto, con lo de Boca va a ser uno de sus habituales chistes, como juegos de palabras que pues ya sin un cuidado del guión, pues así sobre la marcha, como que no evidenciaban la verdad mucho ingenio, y lo siento por quienes así lo crean, pero la verdad es que no tenía muchas tablas ya, al menos para ese momento. Ya había quemado todos sus cartuchos, ya se había fusilado, por cierto, muchos de los chistes de La Tremenda Corte, el programa cubano de entre los años 40 y 50, y pues ya nada más estaba repitiéndose a sí mismo. En México, ¿eh? Sí, pero lo dejamos afuera, ¿eh? Sí, nos dejaron afuera, sí. Lo dejamos afuera con el gol de Samuel. Los últimos minutos. ¿Exacto? Sí, ¿cómo se fue? Y quedamos fuera, pero contra Boca. Claro, el más grande de todos. No se puede decir nada más así, sin enjuagarse la boca. No. Maestro, ¿cómo está México como país? Por cierto, apéndice, cuando dice el chiste, pues como no hay ese prompt que se le llama así en la producción televisiva, como no hay ese acicate para que la gente se ría cuando dice el chiste, pues nadie se ríe y mejor pasan a la siguiente pregunta. Fuera, pero contra Boca. Claro, el más grande de todos. No se puede decir nada más así, sin enjuagarse la boca. No. Maestro, ¿cómo está México como país? Bueno, ahorita fue golpeado un poco por los huracanes, o bastante, pero para mí tenemos al mejor presidente que hemos tenido en los últimos 100 años. Un hombre que trabaja, que hace muchos esfuerzos, que le meten zancadillas por todos lados, porque eso le pasa, por ejemplo, a las estrellas. No los dejan avanzar, les meten zancadillas. Y se está trabajando muy bien, me satisface mucho. Cancún, nosotros tenemos, Florinda y yo, una casita en Cancún, entonces somos testigos de cómo se ha mejorado en un momentito, y pues me estimula mucho eso. Ahora, hay problemas, pero ¿hay algún lugar del mundo donde no los haya? Sí. No, ¿verdad? Es verdad. Entonces yo estoy contento. Vienen elecciones, son muy difíciles de saber qué va a pasar, pero yo, mientras tanto, pues quiero mucho a mi país. Yo soy un hispanoamericano o latinoamericano, porque amo a toda Latinoamérica. Me han recibido en todos lados tan espléndidamente como ahora aquí, que no puedo más que amar enormemente a todos los hispanos y latinoamericanos. Pues ahí teníamos la demagogia, incluso la imagen que se fue formando sobre sí mismo, ¿no? El Chespiró, y pues Maradona, pues nada más, pues expectante. Y en efecto, pues sí, al mismo que corrió al amigo de Maradona, le estaba
diciendo a Maradona que era el mejor presidente que habíamos tenido en muchos años. Entonces, pues, con esa última pifia de Chespirito, que no fue la última porque después tuvo otras por Twitter, por ejemplo, inconformándose contra los del movimiento Yo Soy 132, pero bueno, pues en general esa fue, digamos, una de sus últimas pifias ante los medios, sin que estuviera actuada, ¿no? Porque después hizo los spots de Calderón, los spots para que votaran por Calderón, y pues ahí ya evidentemente pues ya había quedado muerto el Chavo del Ocho oficialmente, y lo que quedaba era un Gómez Bolaños decadente y resentido. Bien, pues ahora sí, nos vamos despidiendo de todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en esta transmisión, en este dossier en tiempo real que hicimos sobre el libro de Fabricio Mejía. Voy a tratar de buscar alguna vez a Fabricio Mejía, ojalá acceda. Le voy a decir a la gente de Sin Censura, o también a Rafa, o también a Pepe Fuentes, los que andan conectados, los que andan bien en el ajo, y pues a ver si lo puedo entrevistar aquí en el canal, que a mí me encantaría, porque creo que esta parte de que es una línea de análisis y de investigación que me interesa mucho, esta parte de toda esa época de manipulación mediática, la creación de los mitos cohesionantes que nos vendieron para decir que ahora, para justificar, por ejemplo, en este momento que estamos divididos, ¿no? O sea, dicen que estamos divididos porque ahora tenemos pensamiento autónomo, pero sin embargo, si se fijan, al mismo tiempo que tenemos pensamiento autónomo, también estamos desarrollando un muy fuerte pensamiento colectivista. Ya pensamos más los unos en los otros, ya tenemos más empatía. Entonces, pues yo creo que todo esto es muy benéfico para la sociedad, tanto darnos cuenta de lo mal que estábamos, y no gracias a nosotros, como nos lo quiere hacer pensar gente como el Marco Antonio Regil, sino gracias a ellos, porque confiamos en ellos tanto y nos dejamos ir tanto en el entretenimiento y en lo que nos proponía este entretenimiento, en el contenido de fondo que este entretenimiento proponía o entrañaba. Y pues entonces cuando nos dimos cuenta ya estábamos repitiendo las mismas estupideces que ellos, ¿no? Que todos los políticos son iguales, que la política es aburrida, que el pobre es pobre porque quiere, que la medida de tu éxito es la medida de tu esfuerzo, y todas esas estupideces que afortunadamente las estamos abandonando en pro de otras ideas que es necesario que apartemos también del entretenimiento basura de internet ahora a las nuevas generaciones, para enseñarles un poquito de estas cuestiones que nosotros estamos aprendiendo y llevando a cabo. Eso es el reto, y yo creo que en algún momento también habrá que hacer un dossier sobre la basura que están viendo nuestros hijos y sobrinos. Eso también preocupa, pero bueno, por lo pronto esta es una etapa superada, afortunadamente. Tal vez a lo mejor ya en los hechos está superada, pero en lo mental todavía no, porque pues sí, todavía necesitamos desconectar de la Matrix, como dicen, a muchos de nuestros familiares. Y pues eso es una asignatura pendiente. Pues gracias entonces a todos los que se conectaron. Aquí anduvo H, muchas gracias. Ceci Herrera, también Mirita, el infame mitotero, muchas gracias por tu super chat. Muchas gracias a todos los que han hecho aportaciones. Jime González, que tiene aquí la cara de Paul McCartney. Espero que hayas visto el recital que hice sobre Paul McCartney con puras canciones de él. En octubre viene el recital con puras canciones de John Lennon. Ni modo, tendremos que esperar hasta su cumpleaños. También gracias a Libero Pensatore, a Chel, a Edgar 4T, a Hugo López Lena también anduvo por ahí, a Leti Aguilar, a Fernando Córdoba, a Claudia Morgado, a Norma Araceli Castro Arias. También, ¿quién más anduvo por aquí? El Valle de Oro, muchas gracias, mi querido George, también, ¿quién más anduvo? De hecho, hoy solo tuve un moderador, valientes moderadores me han salido. Bueno, obviamente, pues todos tenemos ocupaciones, y sobre todo también sé que Lidia y
y Marisol pues trabajan con grupos de niños, aunque están de vacaciones. Bueno, de todos modos se merecen un descanso también. Igual estuvo aquí Kim, muchas gracias, que ahora no puso el chapulincito, pero sí se le reconoce por siempre ponerlo. También Juan Martínez, también ¿quién más? Estuvo Ceci Herrera, también Areli Escobar. Pues gracias a todos los... por cierto, también estuvo Gloria Hernández, muchas gracias, que siempre ha estado aquí presente en el canal. Claudia Morgado, por supuesto. XD, muchas gracias. Dice, por un momento me trajiste una amarga nostalgia. Lo bueno es que ya llevo más de 4 años sin ver televisión. Así es. Les digo, lo preocupante es que volteamos a nuestro alrededor y todavía en nuestro trabajo, en nuestra familia, todavía hay gente anclada a esta dinámica del adoctrinamiento televisivo, y un gran reto pues es despegarlos. Pero hasta entonces pues seguiremos aquí en la lucha, ¿no? No nos queda de otra. Así que ahora sí, pues vámonos a descansar, porque supongo que al igual que yo, tenemos todos actividades. Muchísimas gracias ahora sí a todos. Ya recuerden, somos Botas Negras. Recuerden que ese es nuestro lema aquí en el canal. Sergio Navarro, gracias también. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Excelente semana. Ya saben, nos vemos en la noche en Sin Censura. Ya veremos si hacemos programa en la noche, porque pues este estuvo un poco arduo, extenuante, pero creo que ha valido la pena. Y pues que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y muy buenas noches.